Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Desafíos del futuro del trabajo en la gestión de personas. Para esta jornada contamos con el docente Miguel Muñoz Harrison. Él es psicólogo de las organizaciones y salud ocupacional, magíster en psicología del trabajo y las organizaciones por la Universidad de Valparaíso, doctor por la universidad, ahí me va a quedar grande, por la Universidad de Nottingham, gracias, integrante del panel de expertos en riesgos psicosociales laborales del Instituto de Salud Pública de Chile, encargado de conferencias de la Academia Europea de la Psicología de la Salud Ocupacional, alta actividad en investigaciones, publicaciones científicas y conferencias en el área de salud ocupacional a nivel nacional e internacional. Que una, tendremos una tremenda jornada el día de hoy. Profesor, es toda suya la clase. Perfecto, muchas gracias Rodrigo por todo el apoyo y por darle la bienvenida a a todos y a todas las participantes del día de hoy. Espero que sea una jornada muy provechosa para todos ustedes, que sea de mucho aprendizaje, pero que al mismo tiempo también podamos pasarlo bien. Es un poco como la idea de poder como incorporar estos dos elementos. Eh, y bueno, complementando un poco también la presentación que acaba de hacer Rodrigo antes de comenzar, bueno, claro, como les comentaba, yo actualmente vivo en Reino Unido, específicamente en la ciudad de Edimburgo, en Escocia. Y estoy, aparte, estoy en la última etapa de estar terminando mi tesis doctoral en la Universidad de Nottingham y en paralelo también trabajo como Research Associate o investigador asociado a la Universidad de Lancaster. Como contarle un poco como los grandes temas también en los cuales yo trabajo principalmente en temas de investigación. em, Tienen que ver específicamente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Ese es como el gran paraguas en el cual me paro pues, en términos de investigación. Específicamente, antes de venirme para acá, para Reino Unido, yo trabajaba en temas de mutualidad, así es que trato como de incorporar harto como la mirada práctica, entendiendo cuáles son como los desafíos que tienen las personas que están ahí, por así decirlo, en la primera línea en esta temática, tanto por seguridad en el trabajo, con temáticas de riesgos psicosociales, como por otro lado lo que es la gestión de personas, desde el reclutamiento y selección, pasando por el desarrollo, la capacitación, todas las materias que asociadas al respecto. Entonces, desde ahí un poco como tratar de compartirle el día de hoy una mirada que sea como eh, teórica aplicada, ¿sí? No me voy a centrar tanto como hoy día, en especial el día de hoy, en aspectos tan teóricos, sino que le quiero ir como contando un poco como cuáles son los grandes desafíos que se están viendo en esta materia que se llama el futuro del trabajo, que se está mirando como bastante a nivel internacional, y desde ahí un poco como, bueno, tratando de darle como la bajada como más práctica, tanto como en las distintas temáticas que se están trabajando en temas de gestión de personas y cómo también contarle un poco como desde mi experiencia, cómo yo lo estaba viendo, pero desde ya como el lado de de la investigación. Si un estudio en el que tuve la oportunidad de participar y aquí en Reino Unido y contarle un poco de cuáles fueron los principales hallazgos y las principales como conclusiones que hemos llegado en base a ese estudio. ¿Sí? Eso es un poco como lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vi que varios son de Valparaíso, entonces también para mí como un gusto. Por ahí veo que Carla también, así es que por mi parte feliz de ver a harta gente de la quinta región, yo soy oriundo de la quinta región, así es que nada, pero de todas formas es genial poder ver de que estemos desde que gran parte de Chile conectado y también nuevamente agradecido a todos los que tienen su cámara prendida para poder obviamente tener como este acompañamiento por parte de ustedes y ver cómo van reaccionando con lo que les voy contando. Entonces... nada, agradecerles por este espacio y como bien Rodrigo les comentaba, la idea es de que va a ser como más bien lectivo lo que les voy a presentar el día de hoy, pero sí después vamos a tener un espacio, unos 5 o 10 minutitos para poder después atender las preguntas, consultas, comentarios que ustedes tengan con respecto a la temática que vamos a tratar. ¿Sí? Entonces, sin mayor preámbulo, voy a pasar a presentarle entonces la presentación.
Y antes, ¿sí? Si me pueden también indicar si es que ven mi pantalla, me escuchan bien, ¿sí? Perfecto, y Carla me hace dedito para arriba. Sí. Entonces, genial. Entonces, bueno, como les comentaba, claro, el gran tema que nos atañe el día de hoy tiene que ver con la temática del futuro del trabajo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver, como, qué vamos a entender con esto? Por un lado, y por otro lado, con su implicancia en lo que es la gestión de personas. Perfecto, ahí genial. Muchas gracias, Luis e Isadora, por confirmar. Entonces, entendiendo cuál es el futuro del trabajo, tenemos que entonces hacer como un poquito la mirada para atrás. Y les quiero entonces invitar como que si pudieran responder en el chat a estas preguntas bastante sencillas que les traigo el día de hoy, que es desde su mirada, ¿sí? Desde lo que ustedes han mirado, tanto en forma interna como lo que hayan visto con familiares, ya sea con su mamá, su papá, abuelos, por ejemplo, pueden de cierta forma como preguntarse y pueden también responder en el chat. ¿Cuánto ha cambiado el mundo del trabajo en este último siglo? ¿Sí? O sea, pensando en los 1900, principios de los 1900, ahora estamos en la mitad de la década del 2020. Entonces, ¿qué pueden ir pensando? Bueno, ¿cuáles han sido los principales cambios que han estado asociados? Eh, por ejemplo, teletrabajo, ya eso es como bien reciente. Hoy el código laboral, por otro lado, es decir, claro, tenemos un cuerpo, antes se veía por cierta forma eh, de que, claro, las relaciones laborales eran como, no existía esta simetría, obviamente, de subordinación, dependencia, y sí que era más bien como una relación entre pares, se entendía. Y con la introducción del código laboral, una mirada súper importante en de que no, esto es una relación muy específica, que es distinta a las demás y que por lo tanto requiere ciertas especificidades. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, el derecho al trabajo, bueno, regulaciones mucho más actuales como la ley Karim, que ya, claro, si se dan cuenta, claro, nos ponemos harto como en lo que estamos ahora, por ejemplo, foco en la violencia en el trabajo, sí, en lo que es la acoso sexual, laboral, específicamente, o la inclusión, si se dan cuenta de ya no solamente quedarnos como en esta mirada de, claro, de que el hombre proveedor es el que va al trabajo propiamente tal, y el que gana el pan, por así decirlo, breadwinner que se habla en inglés, sino que, claro, tenemos la inclusión obviamente de la mujer en primera instancia y también de, obviamente, personas que con discapacidad. Entonces, claro, eso también ha significado distintos desafíos que tenemos. Por otro lado, escucho por ahí la pandemia, ¿sí? Claro, tecnología, sí, eso que ha sido súper importante, inteligencia artificial, la llegada, sustentabilidad, trabajo, la automatización, derecho de trabajadores. Claro, si se dan cuenta, y aquí lo que me parece harto es que nos ponemos harto como en el foco de lo que estamos actualmente, ¿sí? Y eso es como bien interesante, pero yo les quiero hacer como un contraste bien rápido, en menos de 5 minutitos, de que podamos ver, ¿sí? Cómo era la realidad hace 100 años atrás y cómo era la realidad del mundo del trabajo hace 100 años atrás en base a un corto bueno, de una película que se llama Tiempos Modernos. Y después vamos a ver, bueno, qué tan igual o distinto es la realidad laboral hace 100 años atrás versus a cómo era ahora. Entonces, partamos con el primer video. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Solo Nut coming through loose fíjense on cómo bench 5. era, Attention foreman. cómo nos focalizamos en esto, ¿no? ¿Qué tanto esto lo vemos en el día de hoy? Entonces, tenemos esa realidad y ahora tratemos de ver, bueno, entonces, cómo es actualmente, en Scandals una happen all situación the bien time. The question particular, is, how do y cómo es democracies el día respond de to those hoy. scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. That's right, carry on. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta los contextos, cómo vivimos el día de hoy. Varios de ustedes lo dijeron en,
en el chat el tema del teletrabajo, por ejemplo, cómo cambian los contextos laborales en los cuales hemos estado, en los cuales estamos insertos hoy por hoy, por ejemplo, el que tengamos esta clase en forma online, que no estemos presencial. Eso nos evidencia también cómo es que la tecnología de cierta forma ha cambiado la forma en que nos relacionamos laboralmente, ¿sí? Y desde ahí, por ejemplo, algunos, por ejemplo, Felipe al final eh, menciona el tema de los sindicatos, por ejemplo, ¿sí? Cómo es que si bien aparecen muy fuerte en Chile, principalmente a principios del siglo pasado, con todo lo que tiene que ver con lo que se llama los movimientos migratorios, ¿cierto? Desde el campo hacia la ciudad, todo el tema de la cuestión social que existió en Chile durante esa época, que conllevó obviamente a la introducción del código laboral, a la seguridad social, si se encuentra, pero entendiéndolo como un modelo de trabajo tradicional, que por así decirlo, en donde entendemos que eh, el trabajo se lleva a cabo en un lugar específico, por así decirlo, tradicionalmente lo que es la fábrica, ¿cierto? Donde tenemos labores más bien como físicas, si se dan cuenta, donde nos ocurren como ciertas cosas, donde el tema de seguridad y salud del trabajo tiene que ver más bien con la exposición a lesiones, a situaciones de riesgo que nos conllevan a algún accidente grave o fatal, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, también el tema de esclavitud, también en muchos casos, ¿sí? O relaciones de inquilinaje que existían en Chile. Y cómo es que, obviamente, la introducción de tecnología y también del fortalecimiento, por ejemplo, de temas de la introducción de actores sociales como los sindicatos, por ejemplo, o también la integración de ciertos grupos demográficos como la mujer, como bien señala Gibelis, ha generado también de que tengamos una transición, ¿sí? Decir, y es lo que se entiende hoy por hoy, es que lo que estamos entendiendo ahora es que nos encontramos, por así decirlo, en la cuarta revolución industrial o lo que se llama la industria 4.0, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con revolución industrial, ustedes van a ver que nos encontramos en la cuarta parte, ¿sí? Y que eso tiene que ver con que, claro, partimos en primera instancia con la introducción de la mecanización de tecnologías que permitieron obviamente aumentar la productividad por un lado, por otro lado también hacer el trabajo más seguro, ¿sí? En la industria textil. Después se aumentó obviamente la productividad con nuevas formas de energía, donde ya se empieza a ocupar, por ejemplo, la energía fósiles, el carbón, ¿sí? Todo lo que es la máquina a vapor, que también nuevamente empieza a acrecentar aún más la productividad, que las organizaciones se vuelven más eficientes, empiezan y desde ahí ya tenemos una tercera revolución, que fue obviamente con la introducción de la informática, ¿sí? Donde ya empezamos a incorporar estas herramientas, donde ya, por ejemplo, varios de ustedes han mencionado el tema de la habilidad de conocimiento, que si se dan cuenta empieza a conllevar también de la mano esto, ciertas necesidades de que las labores que se van realizando se van complejizando, ¿sí? Donde ya no es una labor física solamente, sino que implica ciertos conocimientos, cierta técnica al respecto, no, de poder también de gestionar ideas, ya nos metemos tanto en el mundo de la idea, nos metemos también, esto conlleva obviamente el desplazamiento hacia la economía del sector de los servicios, donde también hay también exposición a exigencias psicológicas, emocionales, donde tenemos que relacionarnos con personas, donde también si se dan cuenta conlleva a esta transición, por otro lado, del tipo de características a las cuales estamos expuestos. Y todo esto entonces se ha visto como exacerbado desde el principio de los 2000 con lo que ha sido la introducción de la digitalización, ¿sí? Cuando estamos entonces hablando de que el Internet y estos conceptos, por ejemplo, el Internet de las cosas, ¿sí? El tema de la nube, toda esta información, que es cuando ya empezamos a hablar de que la informática ya no es solamente como en un campo en específico, por ejemplo, en el mundo del trabajo, sino de que ya se incorpora en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿sí? O sea, por ejemplo, hoy por hoy, si uno quiere tomar un taxi, por ejemplo, ya no es como llamar antiguamente o que uno tenía que salir a la calle y ver si es que pasaba un taxi, no, ahora uno en su aplicación pide un Uber o un Didi, por ejemplo, allá en Chile, llega y es mucho más cómodo, ¿sí? Y también, o por el mismo lado también, si es que alguien quiere pedir algo para comer, las compras del supermercado también se han ido automatizando, y eso obviamente ha conllevado a nuevamente ciertos cambios, y en eso es lo que vamos a entender entonces en la situación en la que nos encontramos actualmente, que tiene que ver con la industria 4.0, ¿sí? De cómo entonces la digitalización
está conllevando a nuevos cambios. Y eso es lo que entonces vamos a entender cuando hoy por hoy nos referimos entonces al futuro del trabajo. Tiene que ver entonces con la incorporación de estas herramientas digitales de información, de comunicación y de tecnologías de información y comunicación. Cómo es que estas se han introducido en nuestra sociedad, en nuestro quehacer diario, y también obviamente esto acompañado con nuevas tecnologías en términos de automatización. O sea, ya no es que una persona esté haciendo cierta labor, sino que esto lo está haciendo ahora una máquina, ¿sí? Y no es solamente como tarea física, como veíamos anteriormente, sino que también te está llevando con procesos cognitivos, procesos intelectuales, por así decirlo, que son más bien de tipo complejo. O sea, ahora ya hoy por hoy tenemos máquinas que juegan al ajedrez, que son capaces de ganarle a un experto en ajedrez, son capaces de predecir fenómenos tan complejos como el clima, por ejemplo. Entonces, tenemos que estas herramientas están generando mayor complejidad. Entonces, ¿qué es lo que nos ha conllevado entonces que entremos en esta era y que son los principales antecedentes y que son los elementos que también tenemos que tener en consideración? Es que, por un lado, como les digo, la introducción de las herramientas tecnológicas es un elemento, obviamente, que es como el pilar desde donde hablamos entonces de lo que es el futuro del trabajo o lo que es la industria 4.0, que tiene que ver con cómo entonces esto está cambiando los lugares de trabajo, ¿sí? Donde ya nuevamente no estamos hablando de labores físicas, sino que estamos hablando de labores cognitivas, emocionales, donde estamos hablando de cómo es que empezamos a convivir y ahí aparece un primer desafío, el cómo convivimos entonces seres humanos con máquinas, las labores que hacemos y cómo también esto no nos termina afectando, no nos termina quitando las fuentes de empleo y de sobrevivencia y de subsistencia que tenemos. Por un lado, ese es como un gran antecedente, se acuerda de la OIT. Por otro lado, también tenemos lo que es el cambio climático como una temática que está exacerbando entonces estos procesos de digitalización en donde si se dan cuenta, por un lado estamos pasando esta necesidad de poder pasar desde economía sucia o de energías sucias como el fósil, ¿sí? La energía, el petróleo, sí, todo lo que implica a lo que son las energías verdes, donde estamos hablando con energías solares, viento, geotérmica, etcétera. Todo eso, como esas, las organizaciones y las empresas y las economías también están pasando hacia ese tipo eh, de energías, significa que también las sociedades están el mundo del trabajo tiene ciertos desafíos nuevos en el cual estas nuevas energías requieren mayor complejidad de conocimiento, ¿sí? No es lo mismo trabajar alguien que trabaja en una fábrica en una procesadora de petróleo, por ejemplo, en una fundición, que estar, por ejemplo, trabajando en la planta de paneles solares que se acaba de inaugurar hace poco en el desierto de Atacama, donde requiere cierta complejidad, requiere mayores conocimientos de cómo poder operar esta maquinaria, ¿sí? Entonces ahí es donde también aparece otro desafío que les voy adelantando y que tiene que ver con lo que se llama entonces con este concepto de lo que es la transición justa. Cómo es que todas las personas puedan pasar desde lo que son estas economías sucias o grises a lo que son las economías verdes en términos de competencias, conocimientos, habilidades, ¿sí? Y también por otro lado, otro desafío que surge en producto del cambio climático tiene que ver con todos estos aumentos de desastres naturales y de situaciones que afectan de igual forma a las sociedades como al mundo del trabajo. O sea, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, o mejor dicho, a principios de este año en Valparaíso tuvimos tremendo incendio y cómo entonces esto está afectando no solamente a las personas que en sus viviendas, sino que también afecta a la organización en cómo se van preparando para poder hacerse cargo de este tipo de situaciones de emergencia. Lo mismo también en términos de inundaciones, vinculado con esto también temas de pandemia, como todos, cómo acoplamos el mundo del trabajo y las tecnologías en términos de hacernos cargo de estas pandemias que cada vez se van a ir acrecentando aún más con el cambio climático. Y como ya varios han mencionado, el tema de los cambios demográficos, donde partimos, por ejemplo, con la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, pasando después por la incorporación de distintas etnias, y que en Chile, por ejemplo, se ha visto sumamente exacerbado en el último tiempo por los fenómenos migratorios con los cuales hemos estado expuestos como país,
ha conllevado también a que la fuerza de trabajo esté constantemente cambiando y se esté expandiendo, generando también, y también por otro lado, de que la población en Chile se está envejeciendo, conllevando a que tengamos mayores diferencias generacionales entre obviamente los más jóvenes y las personas con mayor edad, ¿sí? Como también tenemos entonces otro desafío en el poder incorporar estas diferencias intergeneracionales, ¿sí? Y ahí es donde, claro, por ejemplo, tenemos la importancia, no te preocupes, Militza, por los problemas de conexión, pero claro, y ahí es donde viene justamente un gran concepto para poder hacernos cargo del tema de la sustentabilidad que viene detrás de todos estos desafíos, es que tenemos, por así decirlo, como en forma macro, lo que dice Jacqueline, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que vienen de la ONU, ¿sí? Donde establecen 17 principios para poder hacernos cargo de poder, por así decirlo, pasar esta gran crisis en la cual nos encontramos como especie y cómo aseguramos entonces nuestra sobrevivencia durante los próximos siglos. Em, Ahora, dentro de las implicancias que tiene esto en el mundo del trabajo, podemos ver que, y aquí hay un paper bien interesante que es de Tamers y colaboradores que surgió en el 2020, que lo vamos a centrar en el mundo del trabajo, si bien ahí, por ejemplo, mencionar los objetivos de desarrollo sostenible, eso claro, lo tenemos a un nivel más macro, yo me voy a centrar el día de hoy en el mundo del trabajo. Entonces, claro, todas estas implicancias, estos autores las clasificaron en tres grandes temas, ¿sí? Si se dan cuenta como las implicancias de la industria 4.0, trae implicancias en primer lugar en el diseño de los lugares de trabajo, ¿sí? En términos de, por ejemplo, el diseño organizacional, en términos de, como les decía, ya no es solamente la exposición a riesgos físicos, químicos y biológicos, sino que por otro lado es hacia la exposición de riesgos más bien de tipos riesgos psicosociales, ¿sí? El tema de la violencia que está bien fuerte hoy por hoy en Chile con el tema de la ley Carín y con la contingencia de esta y la semana pasada. El tema de, por ejemplo, también la implicancia de el diseño en términos de focalizarnos entonces ahora en los efectos de la salud mental, ¿sí? A eso nos referimos con diseño del trabajo, tema de la flexibilidad, de esto de que ya no todos estamos en un lugar de trabajo, sino que cada uno está desde la comunidad de su hogar, por ejemplo. Y esto también conlleva a otro aspecto que tiene que ver con los desplazamientos que hay o las eliminaciones de puestos de trabajo dado la tecnología, ¿sí? En términos de la automatización, hoy por hoy, por ejemplo, lo que se estima cuántos puestos de trabajo se van a perder, que es en estimaciones de la OIT y del Foro Económico Mundial, se estima que un tercio de los puestos de trabajo puede que desaparezcan, pero obviamente dando espacio a trabajos que son mucho más complejos y con habilidades mucho más complejas de las que se pensaban anteriormente, ¿sí? Y esto también obviamente conlleva a acuerdos, relaciones laborales, contractuales súper distintas, tales como por ejemplo lo que se llama el trabajo por contingencia, donde o lo que se ocupa harto acá en Reino Unido y en Europa, que son los Zero Hour Contracts, es decir, que uno tiene una relación de contrato, pero no tan asegurada la hora. Entonces, eso supuestamente da mayor flexibilidad acorde a las necesidades de la organización, ¿sí? Y por otro lado, y aquí vinculándolo también con lo que varios plantean, el tema de la transformación digital, de cómo entonces el mundo del trabajo está cambiando, dado la incorporación de las tecnologías tales como la robótica, la inteligencia artificial. O sea, si uno se va, por ejemplo, a una fábrica de cómo se montan automóviles, hoy por hoy ya no hay personas, sino que todo se hace por máquina y solamente hay alguien atrás que está revisando cómo estas máquinas funcionan, ¿cierto? Y también esto vinculado entonces a lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo. Entonces, esa es una tercera lista a considerar que tiene que ver con aspectos sociodemográficos en términos de mayor inclusividad, temas multigeneracionales. Por otro lado, también, si bien tenemos espacios de que nos dan mayor libertad, por ejemplo, esto de trabajo freelance, como les decía, pero es que esto también conlleva cierta implicancia en términos de seguridad económica, de que uno no tiene asegurado su sueldo a fin de mes siempre, y que obviamente también está vinculado a la pérdida de lo que es el tema de la seguridad social. Entonces, esto nos conlleva obviamente de que la fuerza de trabajo requiera desarrollar nuevas habilidades y que el desafío que a diferencia de antes, por ejemplo, uno terminaba cuarto medio y ya nunca más estudiaba o iba como a cursos muy específicos,
En cambio, hoy por hoy el desafío tiene que ver con lo que es la formación continua. O sea, y por algo, por ejemplo, ustedes están en este seminario y también, por ejemplo, muchos de ustedes van a estar interesados en sumarse en el diplomado que vamos a estar haciendo desde la próxima semana aquí en ADIPA u cualquier otra instancia de aprendizaje de perfeccionamiento continuo, ¿sí? Pero aparece esta necesidad de que ya no es que podamos dejar de estudiar, estamos constantemente estudiando. Entonces, tomando estas consideraciones, es que el futuro del trabajo es que nos trae, ¿cierto? Como todas las cosas en la vida, ¿sí? No es que sean solo perdidas o solo ganadas, sino que nos trae ciertas oportunidades y desafíos, ¿sí? Entonces, viéndolo de esta forma, ¿cuáles son las oportunidades que nos trae el futuro del trabajo? Por ejemplo, nos permite sacar a personas de lugares de trabajo sumamente peligrosos. O sea, ya no estamos exponiendo a alguien, por ejemplo, a trabajos confinados o a estar operando maquinaria pesada, por ejemplo. Entonces sacamos a las personas desde eso. De lado. Por lo tanto, generamos obviamente que los trabajos sean mucho más enriquecedores en el sentido de que estamos más abiertos ahora a la colaboración, por ejemplo, ¿sí? Donde ya no es que yo me focalizo, por ejemplo, si volvemos al video de tiempos modernos donde estaba ahí con la máquina y focalizado en lo que tenía que hacer, se dan cuenta ahora son trabajos más colaborativos, en el cual el desarrollo de ideas es sumamente importante, pero que también esto conlleva que obviamente el trabajo sea mucho más rápido, sí, sea mucho más también fácil de hacer y que se pueda también entonces realizar desde cualquier forma. Y esto obviamente conlleva de que atacando temáticas de cambio climático, no solamente la transición a esa economía verde, sino que obviamente la automatización y la digitalización puede facilitar obviamente reducir emisiones de carbono. O sea, por ejemplo, hoy por hoy, el ejemplo más concreto, no tuvimos que ir todos a un salón de clases, por lo tanto, nuestra huella de carbono fue cero en o cercano a cero en esta jornada. Entonces, fuimos muy amigables con el medio ambiente, si se dan cuenta. Esas son las oportunidades que nos trae el futuro del trabajo, por un lado. Y por otro lado, tenemos entonces cuáles son los principales desafíos que implica, que nos trae. Obviamente que nos trae más horas de trabajo, o sea, por ejemplo, todos ustedes lo vivieron en la pandemia, muchas más horas de trabajo, de que esto dificultad de desconectarse, en especial de esto de tratar de perpetuar los vínculos relacionales, por ejemplo. Y si se dan cuenta, si bien bajamos indicadores de problemáticas de salud, tanto común como laboral, de salud física, ¿sí? Pero sí tenemos entonces esta gran problemática que los problemas de salud mental en la población están aumentando y todos lo habrán visto con los indicadores tanto de la super de salud como la super de seguridad social, que los indicadores en ambas áreas están cada vez aumentando más y hoy por hoy el problema de salud en Chile es el tema de salud mental. Y esto obviamente también está vinculado, un desafío es entender de que tenemos distintos cambios en el mundo del trabajo, ¿sí? Cambian las relaciones de trabajo, cambian, por ejemplo, la forma en que se hacen los trabajos, entonces también eso nos implica un desafío de cómo facilitamos el proceso de adaptación. Y también otro aspecto también que tiene que ver con las relaciones de trabajo, relaciones contractuales que no son convencionales, o sea, donde cada vez se pierde más esto que dábamos por obvio cuando ustedes hablan del código del trabajo, la regulación, donde damos por obvio esta relación de trabajo, donde hay una relación laboral específica de la dependencia y subordinación. Todo eso ya se va perdiendo, donde ya, por ejemplo, vamos incorporando la subcontratación, por ejemplo, donde ya se externaliza el servicio, no me hago cargo de la relación laboral, o incluso, como ya les decía, hay una relación por plataforma, ya ni siquiera sé quién es mi jefe, solamente mi servicio se lo presto a alguien y esto es por medio de una plataforma. Entonces, por ejemplo, el delivery propiamente tal. Entonces conlleva que tengamos que hacernos cargo, replantearnos también ciertos paradigmas vinculados a esto que entendíamos como bien formal del mundo del trabajo y que lo tenemos hoy por hoy sumamente formalizado, a hacernos cargo entonces de estos desafíos que va conllevando obviamente a mayor precariedad laboral, a mayor informalidad del trabajo, etcétera. Entonces ahí es donde repensar estos modelos desde la mirada del futuro del trabajo. Para eso entonces es que el gran como foco en el cual nos centramos, y este es como el gran como lineamiento que viene a nivel internacional, tiene que ver con la agenda de futuro, la agenda OIT para el futuro del trabajo, que fue publicada por la Comisión Global sobre el futuro del trabajo, que compone la OIT en forma tripartita. Ustedes saben que la OIT es
representantes de estados, representantes de trabajadores, representantes de empleadores. Entonces se conformó obviamente una comisión global, también involucrando a otros actores de la sociedad civil, en los cuales se llamó entonces a la importancia de instalar esta temática a nivel social. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Es que todos estos cambios que estamos vivenciando hoy por hoy a nivel macro como sociedad, pero también a nivel micro como en el mundo del trabajo, pongan el foco a las personas, ¿sí? Y de que el contrato social que tenemos puesto en las relaciones laborales se vea fortalecido poniendo el foco nuevamente en tanto en las personas como en el trabajo decente. Esos son como los dos grandes conceptos. Entonces, toda temática de desarrollo de políticas tanto económicas como sociales tienen que estar considerando entonces este gran foco que tiene que ver con el tema del trabajo decente. Es decir, si los que participaron en el seminario anterior se acordarán que el trabajo decente es aquel que es realizado de forma libre y teniendo oportunidades de trabajo, de acceso, perdón, de oportunidades de acceso al trabajo sin discriminación y en un ambiente seguro y con acceso a la seguridad social. Esos son como los grandes pilares entonces que tienen que ver con el trabajo decente y sostenible y por lo tanto un gran pilar, si se dan cuenta, tiene que ver con invertir, los estados puedan invertir entonces en promover este trabajo decente y sostenible, poder hacernos cargo de esta brecha que les digo, de brecha de conocimiento o brecha digital que se le llama en algunas partes, eh, que las personas no se generen estos dos polos que hoy por hoy estamos viendo que está ocurriendo, que por un lado tenemos personas que están desplazándose a estos sectores verdes, donde tienen un desarrollo de competencias sumamente elevado, pero por otro lado tenemos el otro grupo que está quedando en lo que es la informalidad y en los trabajos de plataforma obviamente en la precariedad del empleo. Entonces esto significa, por un lado, invertir obviamente en que independiente el nivel de competencia y el nivel de especialización, todas las personas puedan gozar de esta transición que estamos viviendo en términos de economía y en términos de incorporación de tecnología. Entonces eso también está vinculado a lo que tiene que ver desde una mirada macro con invertir por parte de los estados en la capacidad de las personas. Tiene que ver con invertir en términos de asegurar el acceso a la seguridad social, ¿sí? En poder reducir estas brechas digitales que les digo, o sea, de que, por ejemplo, las personas que tienen brechas de baja competencias digitales puedan acceder a ello, puedan acceder a competencias más complejas. Y también esto también significa facilitar o apoyarlas en esta transición, lo que se llama este gran concepto de la transición justa. Y todo esto obviamente tiene que estar sustentado, lo que tiene que ver con las instituciones del trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí donde aparecían, por ejemplo, temas que ustedes mismos mencionaban, como el código del trabajo, los sindicatos, el rol entonces de la gobernanza en el mundo del trabajo que permita acceder a estos otros dos pilares, ¿sí? Y que obviamente que permita establecer a la oportunidad y a la libertad de acceder al mundo del trabajo en términos de empleo. Y por otro lado tiene que ver con eh, garantizar la representación, y esto tiene que ver con obviamente el rol de la libertad sindical y la negociación colectiva. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos entonces entendiendo, bueno, ya hemos pasado, bueno, ¿qué es el futuro del trabajo? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Por qué se ha generado y cuáles son las implicancias en el mundo del trabajo? ¿Cómo nos podemos hacer cargo, como a nivel macro? Entonces, si ahora si lo llevamos específicamente a lo que es la temática de gestión de personas, es que podemos ver de que cada vez hay mayor desarrollo desde la literatura académica científica. Si se dan cuenta, si uno, investigaciones que hizo, por ejemplo, aquí Mitchell y colaboradores en el 2020, que muestran que había un desarrollo sostenido de publicaciones, es decir, por ejemplo, en los 90 habían escasas publicaciones en esta materia, pero que hoy por hoy ya estamos en más de 10.000 publicaciones que tiene que ver con la gestión de personas y esta temática, o sea, cómo es que la gestión de personas facilita que las organizaciones puedan transicionar a este concepto del futuro del trabajo de forma sostenida y sustentable. Entonces, si bien ustedes mencionaron varias temáticas que pueden hacerse cargo, como el tema de la sustentabilidad, por ejemplo, el tema de la inclusión, de la diversidad, ¿sí? Estos autores encontraron, por así decirlo,
5 grandes temáticas, por así decirlo, que establecen que debiesen ser el foco de la gestión de personas en la materia de el futuro del trabajo. Entonces, el primer gran tema tiene que ver, por un lado, con las habilidades directivas. Entonces, aquí está como transición, por así decirlo, y el apoyo que tiene que entregar la gestión de personas en facilitar este aprendizaje por parte de los cargos directivos y los de mandos medios, en que ya no es solamente el foco en la operación y en el cumplimiento de metas, sino que también en cómo vamos incorporando otros aspectos tales como la promoción del bienestar de las personas y de los equipos de trabajo y cómo entonces vamos hablando de esto que se llama de la habilidades blandas. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, hablamos entonces desde, y aquí hacemos obviamente el enganche con el diplomado que vamos a estar realizando desde el próximo mes hasta abril del próximo año. Tenemos obviamente un foco bien importante en temas de cómo desarrollamos estas habilidades directivas, por ejemplo, con herramientas como la capacitación, con el tema del liderazgo, con el tema de los planes de capacitación, coaching, etcétera, ¿sí? También, por otro lado, tenemos otro aspecto que tiene que ver las competencias técnicas. Si se dan cuenta que tienen que ver con establecer cuáles son las competencias necesarias que los trabajadores tienen para poder adaptarse a la digitalización y a la incorporación de nuevas tecnologías. Entonces, nuevamente aquí lo vinculamos con la importancia de tener, de tener buenos programas de capacitación y cómo podemos desarrollarlos dentro de nuestra organización, cuáles son como los estándares o las metodologías para poder articularlo. Y esto también asociado a lo que tiene que ver con las capacidades organizacionales, ¿sí? Cómo las organizaciones transicionan, en especial, por ejemplo, las pequeñas, medianas empresas, puedan transicionar desde formas de trabajo más bien como antiguas, desde la revolución industrial, ¿sí? Más como desde ese foco a lo que es la industria 4.0. Entonces ahí es donde nos topamos, por ejemplo, con otros procesos organizacionales, como por ejemplo la cultura organizacional, todo lo que tiene que ver con la motivación de los trabajadores. Entonces, desde allí el rol que tiene la gestión de personas en poder facilitar y apoyar a que las organizaciones puedan transicionar a esto que es la industria 4.0. Y aquí también hay otro aspecto que aparece es que también cómo es que no solamente la gestión de personas apoya al resto de la organización y a la gestión organizacional en su conjunto, sino que también incorpora estos desarrollos de la digitalización en los procesos de toma de decisiones, ¿sí? Y ahí es donde vemos también la importancia de incorporar tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo, la automatización, la big data, como algunos le llaman, en estos procesos de toma de decisión y cómo esto entonces contribuye a tomar decisiones de forma más estratégica en la organización y cómo contribuye al logro de resultados. Entonces ahí es donde también, haciendo nuevamente el link con lo que vamos a ver en el diplomado más en fondo, es que hemos también incorporado un tema que se llama HR Analytics, que es donde nos focalizamos, bueno, cuáles son las técnicas estadísticas que se utilizan para poder tomar decisiones informadas. Y ya obviamente entendiendo que el mundo del trabajo está teniendo cambios en demandas laborales, es que ahí es donde también vamos a estar revisando obviamente, bueno, cuál es el contexto legal por un lado, y tenemos entonces, vamos a estar revisando desde el diplomado, como les cuento, los aspectos legales asociados a eso, el piso en el cual nos estamos moviendo y la transición que está teniendo la legislación laboral en Chile. Pero por otro lado, bueno, ¿cuáles son estas nuevas demandas que tienen a las cuales se enfrenta el mundo del trabajo desde la perspectiva de la promoción del bienestar y de la salud mental, específicamente con lo que es la gestión de riesgos psicosociales y también con el acompañamiento hacia personas que se ven afectadas a situaciones de alta demanda emocional y psicológica? ¿Sí? ¿Qué pasa con las licencias médicas? Buena pregunta, yo creo que eso lo voy a responder después. Lo podemos conversar en la sección de preguntas y respuestas, Carolina, para que ahí lo podamos hablar. Pues, y ahí puedas elaborar más tu pregunta. ¿Sí? Entonces, para cerrar el día de hoy, y en honor del tiempo también, para que podamos tener un espacio a preguntas y después obviamente Rodrigo puede hablar, les quiero como compartir un poco el caso un estudio en el cual tuve la oportunidad de participar durante el año 2022, ya esto fue hace 2 años atrás, que fue un estudio que realizamos con una colega de acá de la Universidad de Nottingham, en el cual hicimos un estudio que nos encargó esta organización que se llama Access Group. Si a ustedes les interesa, está el reporte, ustedes lo pueden buscar como Access Group en Hybrid Working, ¿sí?
y van a ver que hay también como una noticia que hubo en la BBC, fue como con harta parafernalia que se publicó este estudio acá en el Reino Unido, y que lo que se buscó al final de cuentas es como entender, bueno, cuáles son las implicancias que está teniendo el mundo del el trabajo híbrido, ¿sí? En lo que es los indicadores de bienestar y de lo que son los indicadores de productividad, de desempeño, específicamente en trabajadores del Reino Unido. ¿Sí? Entonces, esto lo hicimos por 3 meses. Por un lado, tuvimos un primer mes en el cual aplicamos cuestionarios en casi una muestra de 300 personas. Y por otro lado, después, una vez que tuvimos los resultados, durante septiembre se hicieron después los análisis de las entrevistas, con entrevistas individuales, para poder comprender mejor estos resultados, ¿sí? Entonces, en forma general, ¿sí? No hablar del tiempo y tampoco les quiero como compartir, esto lo vamos a ver si es que se matriculan en el programa, lo vamos a ver más en detalle y ustedes van a poder entender más detalle cómo hacemos estos análisis, por ejemplo, en la sección de HR Analytics. Pero básicamente lo que nos permitió hacer este estudio es que primero que todo entender, bueno, cuáles eran las variables que nos estaban afectando en bienestar. Entonces aquí lo que pudimos ver en primera instancia es que de aplicamos una batería que tenía 12 instrumentos, ¿sí? Y dentro de eso los que vimos que obviamente teníamos dos indicadores clave, que era bienestar y por otro lado engagement, compromiso. Entonces aquí vimos, haciendo todo el análisis cuantitativo, que nos mostraba que dentro de todas estas variables, las que entonces las organizaciones se tenían que focalizar, si es que en el mundo del trabajo híbrido, las que se tenían que focalizar tenían que ver con las exigencias del trabajo, con el balance de trabajo-familia y con la facilitación de la incorporación de procesos de tecnología. O sea, de que no es como que, ya incorporamos una nueva tecnología, no sé, ahora todos ocupamos Teams, usted arréglesela. No, aquí también aparecía como un aspecto importante con el tema del bienestar y de la salud mental, el poder acompañar estos procesos de tecnología. Y si se dan cuenta, aquí lo que nos aparecía es que el balance de trabajo-familia como el indicador más importante para poder asegurar el bienestar. ¿Sí? Y esto después lo pudimos contrastar también cuando hicimos las entrevistas individuales, y que podíamos ver, por ejemplo, que por qué el tema del bienestar, del balance de trabajo-familia afectaba tanto al bienestar, es porque las personas cuando pasaron a esta modalidad de trabajo híbrido, lo que pudieron ver entonces de que, claro, ya, por ejemplo, todos estos tiempos de desplazamiento, ya ganaban tiempo en sus vidas y por lo tanto les permitió reordenar sus prioridades de vida. ¿Sí? Por ejemplo, personas empezaron a ir más al gimnasio, por ejemplo, otros empezaron a adquirir como hobby, empezaron a aprender instrumentos. Entonces, todo eso les permitió aumentar sus indicadores de bienestar, dado el impacto de pasar a un trabajo híbrido. ¿Sí? Ahora, eh, ¿qué es lo que ocurría en otros casos? Y también que era interesante, es que por el contrario, aquellos que se sentían afectados de forma negativa, o sea, de que tenían disminuido sus indicadores de bienestar, ¿sí? Aquellos que se sienten tristes, eh, la, el gran motivo que nosotros vimos de por qué es que correspondía que, claro, esto que hablábamos anteriormente de la desconexión, la dificultad de desconectarse del trabajo, es que pasaban tantas horas de hora de trabajo que encontraban difícil poner límites y por lo tanto sus necesidades personales, lo que por un lado veíamos que era súper bueno de la gente aprendiendo, haciendo hobby y todo eso, en el caso aquí pasaba lo contrario, de que las personas desplazaban sus necesidades personales para poder focalizarse en el trabajo. Entonces dejaban como de atender, por ejemplo, juntas con amigos, dejaban de salir porque estaban más preocupados de sus requerimientos laborales. Y también algo que pudimos ver, que también haciendo obviamente, y hay otros análisis estadísticos que no los pusimos acá, pero pudimos ver también que se pueden revisar diferencias entre grupos de edad. Y aquí lo que pudimos ver es que los que más se veían afectados por el trabajo híbrido de forma negativa eran aquellos con menos de 20 años, o los que se llaman acá los early career, ¿sí? Como los que recién están ingresando al mundo laboral. Y es porque, claro, ellos como recién están incorporando, sentían de que estar en esta modalidad de trabajo híbrido no tenían estos vínculos que otras personas con mayor experiencia laboral o que ya llevaban más tiempo insertos en el mundo del trabajo, ya tenían instaurados. O sea, ellos ya se conocían, ya tenían estos vínculos con los compañeros de trabajo, con la jefatura.
En cambio, las personas que recién se están incorporando al mundo del trabajo no lo sentían de esa forma, ¿sí? Y en términos de engagement, como si se dan cuenta, por un lado vimos el bienestar, por otro lado ahora el compromiso, la satisfacción laboral. Aquí pudimos ver de que hay mayores indicadores. O sea, por ejemplo, aquí vimos que, por ejemplo, herramientas para disminuir la soledad eran importantes. Aparte, la instancia de aprendizaje y desarrollo, el tema de apoyo social, ¿sí? Las exigencias de trabajo, cómo esto facilitaba mejorar. O sea, en la medida en que estos indicadores aumentan, lo que nos está diciendo entonces es que va a aumentar el compromiso, el engagement y la satisfacción laboral, ¿sí? Entonces, lo que nos mostraba entonces nuevamente surgía esto, o sea, de que obviamente las personas no solamente sienten bienestar por interactuar más con las personas, pero también se sentían más comprometidos con su trabajo, porque obviamente no era solamente hacer el trabajo que implicaba el mundo del trabajo híbrido, sino que por otro lado también podían interactuar más con otras personas, podían aprender, y esto específicamente en los grupos de las personas como más jóvenes en comparación con los mayores, que los mayores ya no era tanto el impacto que tenían en su satisfacción versus los más jóvenes, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando la jornada del día de hoy, que demos espacio entonces a las preguntas, algunas como reflexiones finales, entonces, trayendo todo lo que hemos conversado el día de hoy, em, donde, por ejemplo, aspectos, si lo llevamos al tema de la gestión de personas, cuáles son como los grandes desafíos que nos trae el futuro del trabajo, con toda esta implicancia y todos estos antecedentes que hemos visto el día de hoy, en repensar y remirar, por ejemplo, los procesos de reclutamiento y selección, donde, por ejemplo, ya un proceso clásico donde era una entrevista más un test. ¿Qué tanto eso está afectando cuando estamos hablando, por ejemplo, de temáticas de inclusión y diversidad? ¿Sí? ¿Cuánto eso al final de cuentas está generando una discriminación? ¿Y cómo es que es necesario entonces repensar, por ejemplo, nuestros procesos de reclutamiento y selección al final de cuentas que sean inclusivos y no discriminativos? ¿Sí? Eh, También otro aspecto, y si se dan cuenta, lo que aparece en especial con el estudio que les mostré, un punto importante a considerar es cómo es que estas nuevas formas de trabajo que vamos teniendo, la digitalización y la automatización, de cierta forma también se tienen que ir integrando con los requerimientos y las necesidades de los distintos trabajadores. O sea, por ejemplo, aquí si alguien nos puede preguntar, me preguntan, oye, ¿el trabajo híbrido entonces es bueno o es malo? Pucha, depende, en verdad. Aquí va a depender entonces de los requerimientos de las personas, de las necesidades. Entonces ahí es donde también viene este desafío del mundo del trabajo, de la organización en poder escuchar más a los trabajadores, en poder generar estos ajustes razonables entre las necesidades y los requerimientos del trabajo con lo que son las necesidades, las competencias y los requerimientos de cada trabajador, ¿sí? Y obviamente aquí desde entonces aparece esta mirada de que ya no es una mirada como jerárquica que dice lo que se tiene que hacer y por otro lado los trabajadores ejecutan, sino de que ahí es donde es más bien una mirada de trabajo colaborativo entre las distintas personas y por lo tanto esto aparece el desafío entonces de la habilidad de blanda y poder relacionarnos de forma respetuosa y cordial, cosa de que no caigamos en situaciones como, por ejemplo, que estén cubiertas por la ley Karim. Y ahí esto se vincula entonces con la necesidad de fortalecer estas habilidades directivas, como les digo, no solamente focalizarse en el cumplimiento de metas, sino que también en cómo se incorpora y cómo se incorpora como una prioridad el reconocimiento, el bienestar y la motivación. Y para cerrar entonces, lo importante entonces que surge de incorporar esta herramienta, ¿sí? De poder incorporar herramientas en términos de cuestionario, todo lo que implica indicadores, pero también de análisis que sean más complejos, que fortalezcan los procesos de toma de la organización, dada esta dificultad, esta agilidad en la cual nos vemos insertas hoy por hoy, donde los procesos son tan rápidos, donde los procesos de toma de decisiones tienen que ser rápidos, pero también sean efectivos y sean capaces de predecir o al menos anticiparse a posibles contingencias o dificultades que nos podamos topar. Entonces, desde allí, la invitación es como a preguntarles también, dejarles esta pregunta de, bueno, ¿cómo es que todo lo que hemos conversado el día de hoy, o lo que les he contado el día de hoy, les contribuye o se relaciona con su quehacer profesional? ¿Sí? Con esa pregunta les quiero cerrar. No es necesario que la respondan en el chat, sino que las quiero dejar que se vayan con esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo es que el futuro del trabajo, qué desafío entonces les trae a ustedes
sus labores en la gestión de personas por un lado, y por otro lado, entonces, ¿qué es lo que hemos revisado el día de hoy de forma bien somera en general? Les puede servir entonces para su quehacer profesional. ¿Sí? Por mi parte, les agradezco entonces la atención y la escucha. Espero que hayan disfrutado mucho lo que les acabo de compartir el día de hoy. Nada, espero también que puedan obviamente sumarse en este diplomado que estamos pensando ya y que ya va a comenzar en la próxima semana, el próximo sábado. Así que nada, por mi parte, muchas gracias. Les doy el espacio ahora para las preguntas que Rodrigo ahí va a chequear y le doy el espacio. Súper, profesor, muchas gracias. Bien. Veo aquí alguna mano levantada. Levanten la mano, por favor, aquí en la plataforma, por si quedó alguna duda, alguna consulta, mientras yo voy a ir compartiendo el detalle del diplomado. Están levantando la Tengo mano. por aquí Mm, mm. Álvaro Bruna. Voy contigo, Álvaro. Hola, buenas tardes, saludos a todos desde la ciudad de Los Ángeles. Quiero agradecer desde ya la cátedra, ¿cierto? La ponencia del expositor, ¿cierto? Un tema muy interesante, ¿cierto? En el cual tenemos que actualizarnos. Agradezco toda la información, pero tengo una siguiente consulta que se me viene en lo más profundo del pensamiento. ¿Cómo vamos en este proceso de la globalización, de modernización y de actualización, compensar el siguiente fenómeno? Porque claro, se va a reemplazar un tercio de la mano laboral por esto, por el fenómeno de la IA, la robótica, ¿cierto? Ya lo estamos viendo incluso Mm, en restaurantes de comida rápida, pero también hemos podido evidenciar que los flujos migratorios como fenómeno de la globalización, donde ya una población tiene 15 millones de habitantes, pueden ingresar muchos más. El trabajo a lo mejor se sostiene y se mantiene, como la IA, la robótica, va a reemplazar ese tercio de posibilidad laboral de la gente que viene buscando una oportunidad. Y segundo, mm, va a afectar esta problemática a otra política de orden mundial que se trata de abordar, que es la inclusividad laboral, porque ya van a tener un tercio de menos posibilidades las personas que están dentro de esa cláusula de inclusividad, que son personas de etnia, que son personas migrantes, que son personas de comunidad LGTBIQ+, y las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? Si vamos a reemplazar mano de obra, porque la capacitación va a tener un costo y no todo el mundo tiene la capacidad de absorber esa capacitación. Y también hay muchos autores que citan ya a 2024, en el cual exponen que los bots y la IA son insuficientes porque no generan respuesta a la problemática. Ejemplo, usted quiere ir a una FP y quiere preguntar algo al bot y el bot no va a ser capaz de solucionar su problemática. Entonces, ahí es donde entramos al valor del potencial humano. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque el potencial humano in- interviene, reconoce emociones y tiene una comunicación más efectiva que es irreemplazable por la IA. Entonces, ¿qué es lo que Nottingham en Inglaterra todavía no ha visto con respecto a este fenómeno que uno lo puede observar de esta forma? Eso, profesor. Sí, son hartas preguntas y te agradezco, Álvaro, y espero como responderles de esta forma. Y claro, yo creo que aquí lo importante, no creo, sino que el gran foco tiene que ver con un poco con esto que les pasé bien someramente, que tiene que ver con esta agenda de la OIT y que son distintas a otras iniciativas, obviamente, que tienen que ver con del futuro del trabajo, que tienen que ver con mirarlo a dos niveles, ¿sí? Siempre tenemos que verlo, claro, porque por un lado está lo que pueden hacer las organizaciones, que como bien dices tú, Álvaro, que claro, no todas tienen, obviamente la capacitación tiene sus límites, los recursos, etcétera. Pero ahí es donde también viene, por otro lado, el rol que tiene entonces las estructuras más macro que tienen que ver con la gobernanza y con las instituciones del trabajo, ¿sí? ¿Cómo respondemos? Ahora, lamentablemente, claro, ocurre de que siempre la ley va a estar detrás de los fenómenos sociales en los cuales estamos insertos. Dentro de ellos tiene que ver, por ejemplo, lo que tú mencionabas, los fenómenos migratorios, y desde ahí obviamente que conlleva a esto claro, la incorporación
esta dicotomía o esta como polarización que les hablaba anteriormente, que por un lado, claro, tenemos aquellos que desarrollan muchas competencias súper especializadas que están en esto como súper bonito, y por otro lado, tiene que ver con esta polarización en la informalidad y en estos trabajos más bien precarios, como bien tú dices, por ejemplo, desde el ejemplo de la persona migrante que llega y como, claro, en especial el migrante legal, ¿en qué termina trabajando? En estos sistemas de plataformas donde, claro, lo que puede hacer, por ejemplo, es arrendar un root y así le permite obtener un ingreso, ¿sí? Pero obviamente estando fuera del sistema de la seguridad social en Chile. Entonces, ahí, si te das cuenta, es como que aparece por un lado esta necesidad doble, ¿sí? Y tomándolo como un poco con la globalización, que un poco también como consecuencia muy latente de lo que tenemos en Chile, que está pasando en estos momentos con la paralización de Huachipato, por ejemplo, claro, dado la exposición entonces ahí es donde nuevamente recalco esta necesidad de estar mirando los fenómenos a dos niveles, ¿sí? Tomando lo que tú planteas. Efectivamente, claro, las organizaciones pueden obtener, incorporar todas estas tecnologías que están a la base, pero obviamente también tiene que haber un trabajo detrás, dentro de lo que son los entes reguladores y los encargados de desarrollo de políticas públicas, de poder resguardar un ambiente en el que se protejan todas estas condiciones que tú mencionabas, ¿vale? No sé si con eso respondo tus varias N- preguntas, y No, obviamente no, queda de para... verdad. Ujú, No, de verdad encantado con la respuesta y bueno, qué bueno que se vea, o sea, que existe mm, esa concientización de que va a producir un efecto. sí, Entonces, claro, sí, obviamente uno es positivista, uno dice, ya, esto es bueno, tiene sus mm, alcances, pero yo yendo un poquito más allá, claro, me fui por la inferencia y la implicancia, pero mm. como ya tratando de entender el fenómeno, pero le agradezco el abordaje y muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Y hay un concepto solo que quisiera, antes de darle la palabra así a Rodrigo, algo que se me quedó, el concepto importante que está detrás de la transición justa. O sea, tenemos que, estos procesos son progresivos, pero que tienen que ser acompañados también, ¿no? Muy bien. Ahora sí, Rodrigo, te doy la palabra. Al- Tengo aquí a Karina. Voy con Karina. Hola, profesor, buenas noches a todos. Bueno, primero agradecer también la exposición, muy bueno el contenido. Mi pregunta va en relación al síndrome de Burnout, que se da Ujú, mayormente a las personas que trabajamos con otras personas. Me ujú, gustaría poder que usted me diera estrategias para poder trabajarlo a nivel organizacional, como para disminuir este síndrome que suele parecer en los profesionales que son docentes o trabajan en salud, que mayormente son más afectados. Esa es mi pregunta, ujú. profesor. Sí, no, con eso, muchas gracias, Karina. Aquí te voy a dar una respuesta bien de menos de 5 minutos, in a nutshell, como decimos en inglés, ¿sí? O in brief. Pero si quieres como la versión extendida, ahí es donde te extiendo la invitación, porque claro, efectivamente vamos a tener el último módulo que trabajamos que tiene que ver con salud organizacional, salud y bienestar organizacional. Nos metemos de lleno en cómo intervenimos esta temática. Entonces, solo como para contextualizar y nuevamente, bien en breve. Claro, tenemos que entender que el burnout ya es el efecto, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos ¿cómo podemos intervenir entonces el burnout? Tomándolo desde los modelos de intervención de riesgos psicosociales. Es que, claro, tenemos que obviamente, por un lado, entregar la reparación y el acompañamiento a las personas que se ven afectadas con un síndrome de burnout o una depresión o una enfermedad profesional de salud mental, ¿sí? Eh, Todo lo que tiene que ver con el tratamiento necesario y todo lo que tiene que ver con el proceso de retorno al trabajo, que es consensuado con el trabajador y el empleador. Eso por un lado, que se llama intervención terciaria. Pero por otro lado, también tenemos que no olvidar que también tiene que ver con intervenciones de tipo preventiva, ¿sí? O sea, claro, no podemos esperar a que el 70% o el 50% o el 20% de nuestros trabajadores estén quemados, reventados en buen chileno, ¿sí? Sino que también es desde aquí la mirada del enfoque preventivo de cómo hacernos cargo de las condiciones de trabajo, por un lado, que gatillan
a que las personas puedan experienciar burnout. Y por otro lado, también entregar recursos, habilidades, sí, competencias, fortalecer estos recursos para poder lidiar con estas situaciones, como por ejemplo, no sé, cliente difícil, poder manejar situaciones de alto estrés. Por ejemplo, me acuerdo, no sé si será el caso cercano tuyo, Karina, pero por ejemplo, me acuerdo haber visto en las noticias todo lo que está pasando en el mundo de salud hoy por hoy, que con obviamente el fenómeno social detrás del narcotráfico que está conllevando a la exposición a, por ejemplo, a que se interfieran procesos médicos, ¿cierto? Entonces ahí es donde ocurren ciertas intervenciones, la necesidad de intervenciones organizacionales de, bueno, fortalecer la seguridad de nuestros espacios, por un lado, y por otro lado, obviamente, entregar herramientas de liderazgo y de acompañamiento a las personas que se vean enfrentadas a ese tipo de situaciones. ¿Sí? Eso vienen en menos de 3 minutos, Karina. Espero haberte respondido y muchas gracias por tu pregunta. Tengo aquí a Carolina de la Barra. Voy contigo, Carolina. Disculpa que no había activado el audio. Profesor, gracias también. Me suma a las felicitaciones de los otros colegas. Y yo le preguntaba qué pasa con las personas que son muy licenciosas, Ujú. que en el sector público se da mucho y claro, hay resquicios legales que ellos ya manejan y sobre todo la gente que es de planta no puede ser destituida de su cargo por licencia o decir incompatibilidad del cargo o de salud. Entonces, claro, uno trata de hacer la mejor gestión, pero hay muchas licencias médicas y muy poco retorno de esas licencias médicas económicamente, porque al funcionario público se le paga su sueldo íntegro. No se le descuentan las licencias como en el sector privado. Entonces nosotros nos hacemos cargo del pago de esa licencia y claro, es un costo y un quiebre para las corporaciones o municipios que están a cargo de los establecimientos de salud. Y no, y yendo un poquito más para atrás, y lamentablemente también el contexto en el cual nos estamos insertando en términos de la legitimización, primero que todo, de la licencia médica. O sea, todos ya sabemos lo que hoy por hoy pasa con el tema del uso de la licencia o lo que ocurrió con todas estas licencias, las 70.000 licencias falsas que se emitieron, que gran parte de ellas lamentablemente fueron por un lado del sector salud. Entonces ahí es donde ya, como cierto, primero que todo, como la delegitimización de este mecanismo y que ahí también aparece como algo que es importante considerar. Eso es como un piso que quería como referirme. Eh, y claro, desde ahí también viene como la siguiente complejidad, por eso yo lo pongo como complejidad. No sé si te voy a dar la respuesta de qué podemos hacer, pero sí por lo menos entender el fenómeno de distintas complejidades. Entonces, cada una es como la legitimización que hoy por hoy tiene la licencia médica. Segunda complejidad tiene que ver con la estructura o los sistemas burocráticos también que tiene un sistema el sistema de salud, o sea, perdón, el sistema público o la gestión pública en Chile en el sentido de la rigidización y la burocratización del sistema y que eso obviamente conlleva a ciertas problemáticas de salud mental súper fuertes también de abordar y que por otro lado también la politización que tiene como cierto el sistema, ¿cierto? En el sentido de donde tú tienes pesos por un lado el rol de los directores, por un lado que tienen un peso político, por otro lado también el rol de las asociaciones de funcionarios, los gremios, que también tienen otro peso. Entonces ahí es donde nos topamos con una segunda y tercera complejidad, yo me atrevería a decir, que nos topamos. Entonces, nuevamente, yo creo que si tú me preguntas a mí, hoy por hoy, ¿hay una solución como desde la gestión de personas? Es difícil, yo creo que hoy por hoy es quizás como entender que hay una problemática, de poder levantarla y de poder también levantar esta información em, mira, esta es la problemática que está afectando a todos los sistemas del mundo público hoy por hoy, que se ven afectados con este tipo de situaciones, y que de ahí es donde lamentablemente también nos termina ocurriendo este tipo de situaciones en las cuales cómo tú administras los reemplazos, por ejemplo.
¿sí? Ahí es donde aparecen otro tipo de aspectos como más administrativos, desde, por ejemplo, pasando por lo estratégico de la administración del reemplazo, de cuándo sí puedes contratar un reemplazo o no, porque también hay ciertas, tengo entendido que hay ciertas como minuciosidades que hay que tener en consideración, hasta, por ejemplo, también pasando por aspectos como ya de la gestión de los equipos de trabajo y también aspectos también como vinculados a lo que es el reintegro del trabajo, o sea, como tú también porque qué es lo que termina ocurriendo muchas veces, que claro, la persona se da con licencia y muchas veces, como bien dices tú, no vuelve a saber más de la persona, hay una desconexión. Entonces ahí también viene cierto aspecto que tiene que ver con lo que son los reintegros de trabajo, en especial, y aquí la normativa incluso lo establece cuando son de salud mental, y que hay más, que tiene una duración de más de 90 días o de 3 meses, tiene que haber un programa de retorno al trabajo. Entonces, ahí es donde implica retomar este contacto con los trabajadores y poder ver, bueno, cómo facilitamos este reintegro progresivo, qué funciones sí, en qué labores no, etcétera. ¿Sí? Entonces, no sé si con eso respondo de alguna forma tu inquietud, Carolina. Yo sé que tiene instructor. Estaba muteada, Carolina. Muy bien, profesor. Mm, Bien, estamos con la ronda de preguntas. mm, Agradezco, profesor, mm, la, la disposición, ¿verdad? mm, La simpatía y la manera de entregar el mensaje. Invito a todos, ¿verdad? Nuevamente a interesarse, a ingresar a dipa.cl, a conocer más detalles del diplomado. Voy a dejar la sesión hasta aquí, pero por favor, las personas que nos acompañan no se vayan porque nos queda el sorteo, ¿ya? Pero voy a dejar hasta acá el video para las redes sociales. Profesor, si quiere dejar un mensaje de despedida, bienvenido. Sí, primero que todo, muchas gracias a todos por la participación, por la escucha. Espero que les haya sido de interés. Son súper interesantes cada una de las preguntas que ustedes hicieron. Yo sé que, claro, dar una respuesta así como bien conté, yo creo que da para harto. Son problemas que nos topamos como bien de fondo y que son los cuales no estamos como de cierta forma visibilizando. Entonces ahí yo creo que lo importante es como esto de las conversaciones constantes, cosas de poder acercar y de poder, realmente, de forma progresiva. Yo creo que ese es como el gran concepto detrás. Muchas veces esperamos la respuesta inmediata, pero hay que entender que esto hay una progresividad, entendiéndose que esto es un proceso de cambio social asociado. Así que nada, muchas gracias a todos. Espero que con esto también muchos se interesen también en participar del diplomado, que nuevamente va a partir ya la próxima semana. Ahí, bueno, tenemos varios, son 6 docentes los que van a estar involucrados y ahí Rodrigo yo creo que les dejo el link con mayor información. Así que nada, por mi parte, muchas gracias y espero que tengan muy buenas noches y que disfruten el resto de la jornada y mucho éxito en el concurso. Tremendo, profesor. Muchas gracias. Ahí Muchas está gracias. recibiendo los agradecimientos y los aplausos virtuales por parte de todos y Oh, todas. muchas gracias, que estén muy bien por allá. Un abrazo a la distancia.